gracias, presidente Lacalle, por estar presente. Está también desde Buenos Aires nuestros colegas de la Fundación Friedrich Naumann, Lars Richter, es el director de la oficina Naumann, y Juan Manuel Agüero, que es el coordinador de proyectos de la oficina. Lars, te doy la palabra por si querés compartir algunas reflexiones. Sí, muchas gracias, José, Guillermo. Es un placer estar con ustedes hoy. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, presidente Lacalle. Un placer su presencia. Mi nombre es Lars André Ritter, soy de Alemania, soy el representante de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Y bueno, mi colega Manuel Agüero conmigo, somos dos aquí de Buenos Aires, saludos de la capital. Creo que la Fundación Naumann es bien conocida, somos una organización non-gubernamental y non-profit. Y bueno, trabajamos en Alemania, lógicamente, pero en 70, 60 países en el mundo también, con creo que 40 oficinas. Una oficina se ubica en Buenos Aires, aquí en la capital, y bueno, somos encargados de proyectos del trabajo aquí en la Argentina y en el Paraguay. Y bueno, tenemos la intención de trabajar un poquito más en Uruguay también. Bueno, cooperamos con instituciones locales o domésticas. Y bueno, en el caso del noroeste de la Argentina, es la organización Federalismo Libertad. Con nuestros amigos, muchas gracias para esta cooperación para hacer o efectuar este taller esta mañana. Bueno, tenemos muchos huéspedes, muchos invitados. Son representantes de la oposición en Tucumán. Es un placer y bueno, la idea es, sí, como José Guillermo acaba de decir, bueno, ofrecer un foro para un intercambio de ideas. Bueno, eso es una situación especial porque al menos ustedes pueden reunirse bueno, en un hotel en el mundo físico, digamos, y para nosotros es un evento muy especial porque es el primer evento híbrido, una combinación de elementos digitales y elementos, digamos, físicas. La primera vez durante esta cuarentena y en Buenos Aires, lamentablemente, todavía estamos en cuarentena, pero creo que este formato es el futuro, su combinación de, bueno, elementos digitales, virtuales y presenciales. Bueno, otra vez, un muy gran placer bienvenido al expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, entonces, bueno, disfrutamos esta oportunidad de un intercambio en Tucumán entre Tucumán y estas pantallas, digamos. Muchas gracias para su tiempo y para su atención. Gracias para la Fundación Danke Danke y para José Guillermo, siempre tan generoso con su fundación, también un agradecimiento y un saludo especial que debe estar conectado a José Manuel, mi querido amigo, y que me introdujo en esta linda provincia de Tucumán ya hace mucho tiempo. Yo creo que estamos todos un poco, no diría hartos, pero sometidos a un bombardeo sobre la famosa pandemia que ocupa el lugar principal de los noticieros, de los diarios, y creo que casi todo lo que se puede decir sobre ella se ha dicho. Me gustaría decir que la humanidad en este momento tiene dos crisis vigentes. La más notoria, por supuesto, es esta del COVID-19 y la otra el tema ambiental, sobre el cual no vamos a comentar nada hoy. La ventaja, entre comillas, de la pandemia es que esta nos ha asustado y ha sido repentina
y ha sido dramática y ha tenido una repercusión mundial. El tema medio ambiente lamentablemente no lo vemos tan rotundamente, pero es el otro gran desafío y la otra gran crisis que asoma en el panorama internacional. El tema de la pandemia nos ha inundado, decíamos hace un instante, y me parece que algunas características de esta crisis son importantes para ser señaladas. Por ejemplo, el enemigo no es humano, la amenaza no viene de unos países sobre otros, no hay aquí posibilidad de culpar al capitalismo, al neoliberalismo, al comunismo, al terrorismo, sino que es ajeno este enemigo a las categorías políticas que acostumbramos a utilizar. Es un enemigo silencioso, invisible y que enfrenta a toda la humanidad. Es más, contrariamente a otras crisis, no hay ninguna región del mundo que esté libre de esta crisis y de esta amenaza. Las crisis, aún las más grandes, siempre encontraron algún rincón del mundo que no estaba incluido en el enfrentamiento. Hoy es toda la humanidad, todos los países, todas las regiones frente a este virus, a este bicho que tanto nos ha alarmado, repito, en todo el mundo. Esto le da una característica importante desde el punto de vista de la unidad de la humanidad frente al desafío. Esto va de China a Estados Unidos y de ahí a todos los países del mundo. Y esto requeriría, digo requeriría porque no sé si se puede lograr, una visión unánime, una visión de común denominador desde los países más ricos a los más pobres y en todas las latitudes. Este es un nuevo desorden mundial y frente a un desorden es imprescindible lograr un orden, aunque sea mínimo, para que la respuesta sea común. Por supuesto que cada región, cada país ha tenido sus peculiaridades. Cada país, a través de sus gobiernos y de sus comunidades científicas, ha tratado de enfrentar este flagelo con lo que le parecía más apropiado. En América Latina, en América entera, hemos tenido prácticamente un muestrario de todos los que son las decisiones gubernativas para enfrentar. Hemos tenido y tenemos países en los que los gobiernos han minimizado la amenaza, aún a veces desconociéndola. Tenemos países en los cuales se ha procedido a la medida tan radical de paralizar la sociedad, aplicar criterios de cuarentena muy rígidos. Hay países que al principio no lo hicieron y luego tuvieron que recurrir a estas medidas. Yo les voy a contar lo que ha pasado en mi país, que por ahora, y Dios mediante, va sorteando con cierta eficacia la amenaza. En nuestro país desembarcó este episodio sanitario el 13 de marzo pasado. En ese momento había un gobierno que tenía 13 días de haber asumido el poder. 1 de marzo se asumió por el nuevo gobierno, 13 de marzo apareció este presente griego, como decimos en español, que nos ha afectado. Hay una discusión, por supuesto, hoy estamos conectados.
En nuestro país no hay estado de sitio, hay una medida gubernativa parecida que se llama las medidas de pronta seguridad ante la conmoción interna. Y entonces el presidente luego explicó que el peor fin de semana que había pasado fue el último fin de semana de marzo, cuando todas estas sugerencias le llegaban a su escritorio, pero como pasa en el gobierno democrático, el último y el que tiene que decir sí o no, y por eso es a la vez fascinante y terrible la presidencia de la República, el presidente tenía que resolver. Y creo que encontró, sobre todo en lo que es el ámbito cultural de mi país, cultural en el sentido no de saber que la capital de Chile es Santiago de Chile o que la capital de Canadá es Ottawa, o saber de Picasso y saber de Chopin, sino lo que más genérica y profundamente se llama cultura. Es decir, que la persona haya adquirido una serie de categorías acerca de valores que le permiten analizar lo que se le pide o se le sugiere o lo que le ingresa a la persona. Y esto después, en todo caso, profundizaremos un poco. Y creo que el gobierno optó por lo que llamó la libertad responsable. Cerró, clausuró festivales, teatros, partidos de fútbol, reuniones de todo tipo, y comenzó a sugerir que cada uno hiciera lo que se le aconsejaba, no juntarse, pudiendo hacerlo quedarse en su casa, utilizar el nuevo implemento que en todo el mundo usamos, que es el barbijo o el tapaboca, y se confió en que el país iba a razonar con esas pautas culturales, políticas e institucionales que el país tiene, y se encontró una respuesta positiva. Esto nos llevó a tener picos de contagio, nos llevó a tener en algún momento 12 casos con activos nada más. Hoy estamos en 60 porque hubo en la frontera un avance desde el lado del Brasil de contagios, pero han muerto 29 personas y en este momento tenemos cruzando la enfermedad 70 o 75. La libertad responsable entonces creo que fue una buena idea. Que pretendemos que todos los países hagan como nosotros, no, por supuesto, sería un acto de arrogancia, pero sí en nuestro país eso llegó. A mí me trajo a la memoria, hace ya unos cuantos años, cuando hubo una epidemia de cólera. Había cólera en la Mesopotamia argentina, en el Paraguay, en el Brasil, que está contiguo a nuestra frontera, y en nuestro país me acuerdo que el eslogan del gobierno, que era de otro partido en ese entonces, fue: al cólera lo derrotamos a mano limpia. Y los avisos mostraban una canilla con agua y la gente lavándose muy bien las manos, lavando los vegetales, lavando todo lo que era lavable que se iba a ingerir. El resultado fue que en el Uruguay no hubo cólera, a pesar de estar rodeados por esa enfermedad. Hoy entonces nos encontramos en una posición buena. No hay nada definitivo en esta materia. La prueba está que de 12 casos cursando la enfermedad nos fuimos a 70 y pico, pero sigue descendiendo. Ayer hubo 4 casos en todo el país, antes de ayer 4 casos, el otro día anterior 5. Es decir, parecería que desde el punto de vista de nuestra cultura, de nuestra sociedad, fue muy bueno lo de la libertad responsable. Y también creo que el gobierno y el presidente de la República estuvieron muy acertados cuando, en una imagen muy gráfica en televisión, el presidente de la República dijo: tenemos 3
perillas, tres rueditas que hay que irlas moviendo, acentuando o desacelerando. La primera era la sanitaria, por supuesto. Luego la otra era la económica. Y la tercera, la de la solidaridad social ante las pérdidas de actividad de las empresas, ante 200.000 trabajadores que fueron al seguro de paro, que es el seguro cuando no se trabaja en nuestro país. Acuérdense que nosotros tenemos la misma población que, bueno, que Tucumán, creo. 3 millones y pico, o La Matanza en Buenos Aires, quizás. Es decir, que 200.000 es una cifra enorme. En los 2 últimos meses bajaron 10% en el mes de junio, en el mes de mayo, 14% en el mes de junio, y ya se está reincorporando gente al tema productivo. Ahora, esas son las dificultades de los gobernantes, porque como los malabaristas que mantienen 2 o 3 o 4 naranjas en el aire y no pueden parar porque viene la otra y la otra y la otra, el gobernante tiene que dirigir una orquesta sinfónica. No dirige un solo de violín, dirige toda una orquesta y tiene que acentuar o disminuir la participación de cada sonido para que la melodía tenga un sentido. Claro está, sin partitura, porque para esto no hay recetas, y entonces uno depende de la sensibilidad, de lo que escucha, de lo que le aconsejan para tomar medidas. Y otra buena decisión fue apelar a los más grandes científicos que el país tiene, fundamentalmente a 3, uno de ellos integrante de asociaciones norteamericanas, un epidemiólogo. También se consultó a un estadístico para que fuera midiendo en todo el país las zonas de más gravedad, las zonas donde esto mejoraba. A través del último censo se hacían preguntas y encuestas en determinadas zonas, y por supuesto médicos del más alto nivel. Pero, repito, el médico del más alto nivel, el epidemiólogo, dice su verdad científica. El poder político es el que tiene que, en base a lo que dice la ciencia, que no tiene color ni divisa partidaria, adecuar a la realidad las medidas que considere que son las necesarias. Bueno, so far, como dicen los americanos, hasta ahora ha sido una acción positiva, ha sido una acción que ha tenido buenos resultados. Repito, nadie tiene comprado el futuro en este aspecto. Y recuerdo a todos ustedes que nosotros tenemos con la República Argentina una barrera fronteriza muy difícil de franquear, que es el Río de la Plata y el Río Uruguay. Pero con el Brasil tenemos ciudades binacionales. La ciudad de Rivera y Livramento es una sola ciudad, y en una calle, por la mitad de la calle, hay una rayita, y si uno pasa para aquel lado de la rayita está en el Brasil, y si pasa para acá está en el Uruguay. Ahí se ha diseñado una acción conjunta de los sistemas de salud de ambos países que están actuando en forma coordinada. Es más, fíjese qué peculiar que ante carencias en materia de análisis y de medicamentos, el pequeño Uruguay le está facilitando al estado de Río Grande, que tiene 10 millones de habitantes, lo que les está haciendo falta. Ese es un poco el panorama de nuestro país. Ahora, ¿por qué se llegó a este acatamiento voluntario? Yo creo que es una historia muy larga, pero fundamentalmente porque en nuestro país, desde hace mucho tiempo, hay una institucionalidad respetada, hay una sensación clara de la legitimidad de los gobiernos, y mal que bien, gobierno y oposición han estado, con sus matices,
rodeando a las decisiones del gobierno de nuestro país. Esto es lo que les quería contar. Lo que nos queda por delante, como dijo nuestra ministra de Economía, y lo dijo creo que muy claramente, no podemos dejar que el motor económico se apague, lo tenemos que tener moderando, pero no apagado, para que, volviendo al ejemplo del presidente, cuando esa perilla sea el momento de acelerarla, pueda ser acelerada no desde un punto muerto, sino de una vida de latencia. Y eso es lo que está pasando en este momento. Se están abriendo los comercios, se han abierto los shoppings, por supuesto con medidas de todo tipo. Y la sanción ha sido más que nada social. Cuando gente en el ómnibus, en donde se regalan los tapabocas, no se lo ponen, hay sanción de los que están en el ómnibus. No le pegan, a veces le dicen algo, pero hay una presión como diciéndole, no seas macaneador, acá estamos todos con barbijo, no porque nos guste, sino porque nos estamos cuidando entre todos. Esto es lo que les podía contar sobre la incidencia de la pandemia en nuestra vida local, y quedamos abiertos porque lo más interesante seguramente va a ser el intercambio de ideas a través de las preguntas. Así que muchas gracias. Si les parece, con esto damos por culminada mi visión y vamos a lo que pueda ser preguntas o comentarios. Muchas gracias. Micrófonos para que puedan escuchar el presidente y los colegas de la Fundación Naumann puedan escuchar las preguntas. Percha, no sé quién, ¿alguien quiere hacer una pregunta? José. Y José Manuel también después. ¿Okay? Bueno, muchas gracias por su mirada sobre la pandemia, y claramente el desarrollo de la charla tiene que ver con la experiencia uruguaya. José, presentate si podés. Yo soy José Cano, diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Hay, digamos, casi en la Argentina, por lo menos, una confrontación entre la idea de que la centralidad del debate político tiene que estar puesta en la cuestión sanitaria, en la pandemia, obviamente en preservar la vida. Como si esto llegó para quedarse naturalmente nosotros también creemos que esto que usted planteaba al último, compatibilizar las medidas restrictivas vinculadas a lo sanitario no significan no poner el foco en cómo salimos una vez que esto pase vinculado a la recuperación económica, que fue la última parte de lo que usted planteó. A mí me interesa, con su experiencia como expresidente de Uruguay, consultarle, no en la coyuntura de la pandemia, sino en su mirada vinculada a la exacerbación de posiciones ideológicas de Bolsonaro en Brasil con respecto a su política exterior y en Argentina. ¿Qué impacto usted percibe que eso puede tener en la confluencia de socios como Paraguay y Uruguay y en la continuidad del Mercosur? Es decir, pontificar posiciones ideológicas en la política exterior, tanto de Argentina como de Brasil, ¿cómo lo está viendo usted en la cuestión geopolítica de la región? Muchas gracias, colega de la actividad política. Siempre es un gusto estar en contacto con gente del gran partido de Irigoyen, una figura que respetamos siempre mucho en el Uruguay. Quisiera, antes de entrar en el tema Mercosur, que por supuesto es lo inmediato, es lo del pago, ¿no es cierto? Las políticas exteriores de los países se deben analizar en círculos concéntricos. Primero mi país, luego su entorno, luego un entorno mayor y luego la humanidad. Nos importa primero nuestro país y luego el entorno porque es natural que así ocurra. Cuando asumió el Uruguay la presidencia pro tempore del Mercosur, el día 2 de julio, el presidente del Uruguay señaló que uno de los peligros que podía acarrear esta circunstancia es un recrudecimiento del proteccionismo. Y me voy un poco más lejos.
ustedes se han dado cuenta que distinta ha sido la actitud de los Estados Unidos, que por razones X, pero es un hecho de la realidad, es el país que lidera o debería liderar el Occidente. Sin embargo, está la presidencia en manos de un presidente legítimo, por supuesto, de su país, pero que para mí carece de una visión geopolítica amplia. El abandono de las organizaciones multilaterales, el abandono del Tratado de París sobre Medio Ambiente, el anunciado abandono de la Organización Mundial de la Salud, parecería ser una abdicación de ese gran país que es los Estados Unidos, con el que hemos tenido siempre diferencias, pero que notoriamente es el de más peso en lo que podemos llamar Occidente. Por el contrario, y paradojalmente, China avanza y, claro, va ocupando los lugares que va dejando los Estados Unidos. Y hoy nos encontramos ante la peculiarísima circunstancia de que el señor Xi, en nombre de China, dice que hay que aumentar el comercio, que hay que aumentar los contactos, avanzando sobre lo que el otro gran país o gran potencia va abandonando. Hace 2 meses se publicó en mi país, déjenme pasar un aviso, un trabajo mío, un libro que se llama Nacimiento, Vida y Decadencia del Mercosur. Y notoriamente, y lo hago bien breve, nuestra organización regional tuvo un momento que los fundadores, y yo soy uno de ellos, teníamos en ese momento como central aumento del comercio, es decir, prosperidad mediante el comercio. A trancas y barrancas, porque no es fácil, los intereses comerciales son muy fuertes y muy legítimos, y cada uno en su país trata de que haya Mercosur para los demás, pero no para uno, y ahí es la función tuitiva y de conducción de los gobiernos, pero íbamos avanzando, hasta que llega un momento que yo marco en ese trabajo como el momento de quiebre, que es cuando, en función de la supuesta, porque ni siquiera era total identidad ideológica de ciertos gobiernos, se transforma el Mercosur en un Mercosur político, entendiendo por esta palabra una asociación de gobiernos, no de países, de gobiernos, que son por definición pasajeros, que pensaban parecido. La Argentina de Kirchner Fernández, el Paraguay de Lugo, el Brasil de Lula y Rousseff, y el Uruguay del Frente Amplio, que ha gobernado 15 años hasta el 1 de marzo. Eso fue un tremendo error, que lo provocó la fascinación que ejerció sobre estos gobernantes el presidente Chávez, que no solamente era un hombre muy inteligente, y diría, porque tuve relación con él, cautivante en el mano a mano, sino que tenía una gran billetera, porque con el petróleo a 140 era relativamente fácil, y la influencia de este gobernante preconizador del socialismo del siglo XXI provocó el ingreso por la ventana de Venezuela al Mercosur y la transformación de Mercosur en un club, en una asociación de gobiernos parecidos, pero de tendencia de izquierda. Y repito, gobiernos. Cuando los países firman tratados, lo deben hacer en función de intereses nacionales que van más allá de que un gobierno vaya un poquito para estribor y un poquito para babor. Son intereses permanentes. Cuando los que gobiernan y están en el gobierno creen que es una situación permanente y definitiva, bueno, en algunos países logran que sea prácticamente permanente, como en Venezuela, se cometen un grave error porque esos gobiernos cambiaron, y cambió en la Argentina, y cambió en el Paraguay, y cambió en el Brasil, y cambió en el Uruguay, y entonces ahora el Mercosur se encuentra en lo que yo llamo pausa y reflexión. Incluso diría que no una autopsia, porque no está muerto, pero una vivisección para decir, bueno, ¿queremos parlamento? No, mi amigo. Estamos copiando a Europa. Uno puede
de las grandes naciones extraer algunos conceptos, pero la Europa que se dio una organización política es la que en 1870 tuvo la terrible guerra entre Francia y Alemania, después 2 guerras mundiales, y hizo las cosas con una sabia pausa, primero el carbón y el acero, y después todas las etapas que la han traído hasta la Unión Europea. Nosotros quisimos copiar y rápido, y tenemos un Parlamento del Mercosur, que de Parlamento no tiene más que el nombre, porque no puede aprobar normas obligatorias, es decir, leyes o decisiones que sean de cumplimiento obligatorio, ni tiene la función de contralor sobre la administración del Mercosur. Eso fue un ejemplo de la copia y del apuro cuando el Mercosur tiene que volver para que sea compatible. La diferencia entre Argentina y Brasil es la más notoria, ¿no es cierto? Entonces, el presidente Alberto Fernández y el presidente Bolsonaro tienen visiones distintas. ¿Cómo podemos encontrar un común denominador? Sacarnos las cuestiones ideológicas y decir, y aceptar, como creo que hay que aceptar, que lo que hace falta es más comercio para que haya más prosperidad. Ahora, después lo que hace la Argentina, que la deseamos próspera, poderosa, porque es nuestro mercado, o es una gran parte de nuestro mercado, y el Brasil lo mismo, lo deseamos sereno, tranquilo, próspero. Bueno, lo que hace cada uno con los recursos que logra en base a la prosperidad, bueno, ese es un tema que los argentinos lo hacen a través del gobierno que han elegido, los paraguayos, los brasileños y los uruguayos. Pero primero, como decía aquel paisano, que haya, que aparezca una mejora, porque si no estamos hablando del sexo de los ángeles. La Argentina sabemos que tiene el tema de la deuda, que en estos días se va a saber por dónde arranca, pero tiene que pensar mañana, después de ese episodio. El Brasil ha hecho modificaciones legales muy importantes en el gobierno de Bolsonaro, ha ordenado su seguridad social, la ha vuelto más realista y más justa. En el Uruguay estamos tratando de ir achicando el exceso de Estado, sobre todo a través de regulaciones, decretos y lo que llamamos en el Uruguay las maneas de papel, que a veces son más duras o más firmes que las de cuero crudo. Bueno, eso es lo que hace cada país, pero primero la prosperidad. Entonces, comercio. Uno de los grandes ejemplos del Mercosur, que no es obra del Mercosur, pero que demuestra lo que se puede hacer, es la interconexión eléctrica. En este momento tenemos un anillo que abarca los 4 países, y ahí está Yacyretá, y ahí está Chocó, Cerros Colorados, Salto Grande, Baigorria. Bueno, tenemos una generación hidroeléctrica quizás única en el mundo en materia de energías sustentables y naturales. Hoy con una palanquita, si Buenos Aires necesita en verano, porque se gasta más electricidad con el aire acondicionado, se mueve la palanca y va para allí la energía, que es esencialmente fungible. Antes faltaba la interconexión, ya está. Entonces, ese tipo de ejemplos quizás sea la manera de encarar un futuro Mercosur. En vez de querer comernos toda la milanesa de un solo bocado, vamos por pequeños trozos y decir, bueno, en energía hemos dado un gran paso. Elijamos otro segmento. La región esta es la más grande productora de alimentos del mundo y es la mejor irrigada. Los ríos son una bendición, los estamos usando del todo. La hidrovía es una realidad, pero hay que poner balizamiento en el Paraná y Paraguay para poder navegar de noche también. El presidente del Uruguay ha hablado con el presidente Fernández para hacer navegable el río Uruguay hasta el Brasil. Por supuesto, el Brasil también tiene que ser consultado. Pero en Salto Grande, hace 40 o 50 años que hay una esclusa, hay una caja de hormigón para la esclusa que nunca se usó. Y ahí podrían subir y bajar las barcazas y seguir a Puerto
Paso de los Libres para allá adentro y luego internarse en el Brasil. Entonces yo creo en un Mercosur bajado a tierra, librado de veleidades parlamentarias y la UNASUR, identidades ideológicas que no corresponde que existan, y ir segmentando para tratar de ir avanzando en cosas concretas, y cuando esté pronta esa, vamos a otra. Es lo que me parece a mí que debería ocurrir. Por ejemplo, acelerar, bueno, el tratado con la Unión Europea, yo tengo mis dudas de que los parlamentos europeos lo voten, pero bueno, eso es un tema de opinión personal. Pero tenemos en carpetas Corea del Sur, tenemos en carpetas Canadá. Bueno, señores, vamos a ir avanzando capítulo por capítulo, que es la manera de avanzar efectivamente. Manuel, antes que nada quería agradecerte, y para nosotros es un gusto enorme poder compartir con vos y más con la presencia esta tarde de destacados políticos y dirigentes tucumanos, amantes de la libertad y de la democracia y de la república, que hoy están tan castigados en la Argentina. También quería felicitarte por el presidente del Uruguay, tu hijo, que ha demostrado una capacidad y una sensatez y una responsabilidad muy grande en la manera de llevar este proceso de la pandemia. Y el pueblo uruguayo, que ha demostrado también responsabilidad y un autocontrol. Lo que vos señalabas del barbijo en el colectivo realmente es un ejemplo para toda Latinoamérica y para nosotros los argentinos. Bueno, como pregunta te quería hacer si esta pandemia de alguna manera no esconde el avance del Foro de San Pablo. ¿Qué vinculación puede haber entre una cosa y la otra? Bueno, antes que nada le quiero comentar que aquí en el Uruguay dicen que el presidente de la calle Pou es bueno porque sale a la madre. O sea que se ve que han mejorado la raza. No, yo creo que no hay ninguna vinculación, pero es un tema que quizás ameritaría otra charla, otra conferencia, porque el Foro de San Pablo, transmutado al Acuerdo de Puebla, es una organización que amenaza la democracia en América. Si uno entra en internet y pone el Foro de San Pablo y encuentra los objetivos de esta asociación, y los hemos visto desarrollar. Por ejemplo, en los países donde hay población autóctona, indígena, fomentar todo lo que sea que están perseguidos, estén o no perseguidos, ¿no? Estén o no igual que los demás. Pero fomentar, acuérdense del caso de los mapuches y de Maldonado. Las políticas de género, que para mí deben ser políticas de sexo, porque género no hay dos sexos, y sin perjuicio de reconocer y salvaguardar los derechos de quienes tengan algunas peculiaridades, no podemos permitir que a cuenta del feminismo nos estén descalabrando los países y aplicando un radicalismo jacobino. Y así sucesivamente, todo lo que era una endija para poner una cuña, una palanca y aumentarla, estaba entre los planes del Foro de San Pablo y ahora el acuerdo, el no sé qué de Puebla. Yo no vinculo una cosa con la otra. Que mañana se pueda aprovechar algún efecto de las medidas sobre la pandemia, seguramente, porque estas organizaciones están a la espera de dónde introducir radicalismo, separación, segmentación, cuando la pandemia nos ha enseñado o nos debe enseñar lo contrario. Es decir, estamos todos del mismo lado, estamos en el mismo barco. Más allá de que nos guste la cuarentena o no, que nos guste tal o cual medida, nadie puede decir estoy a favor de que aumenten las enfermedades, porque ya sería la catástrofe. Así que no vinculo una con otra, pero atenti para José Guillermo y
y para los de la fundación, ese puede ser un lindo tema para dedicarle una charla en particular. Gracias. Hola, estimado presidente, te habla Silvia Elías de Pérez, senadora por el radicalismo también. He tenido el honor de almorzar contigo el año pasado y es un placer siempre escucharte, me encanta todo lo que has dicho. Yo te voy a pedir, aparte de felicitarte también por tu hijo, que algo tenés que haber hecho vos también, además de todo lo que seguramente ha hecho tu esposa, ¿no? Vos hablabas recién de que hoy hay como un nuevo desorden mundial. Yo te pido que me des tu visión de futuro. ¿Cómo imaginas la vuelta o cómo imaginas el nuevo orden mundial que se viene después de semejante catástrofe, ¿no? Sí, muy difícil hacer de auguro, de adivinar el futuro, si no yo me hubiera dedicado a eso. Pero me parece que lo que ha provocado este azote es una introspección, tanto individual como familiar como nacional. El tiempo dejó de valer lo mismo y hubo un exceso o una mayor cantidad de tiempo disponible en lo personal para que cada uno haga un análisis de vida y restablezca los valores de acuerdo a los cuales vivía o vaya adecuándolos de otra manera. En materia familiar, aquí decíamos en broma que matrimonio normal, los dos trabajan, llegan a las 7 de la tarde, prenden la televisión para que los chicos no molesten a la hora de preparar la comida y después se van a dormir, repentinamente se encontraron cara a cara. Y bueno, a lo mejor eso ha determinado que se den cuenta de que la cosa no tenía un fundamento demasiado sólido, o que por el contrario, a los 9 meses aparezcan nuevos miembros de la familia. Es decir, ha habido un análisis de cómo funcionábamos como marido, mujer e hijos, y hasta el sistema educativo a distancia nos ha permitido estar encima de los deberes y de lo que se le manda a los chicos. Yo creo que esos son resultados beneficiosos. Y la introspección nacional, que en los países democráticos no es privativo de las autoridades, sino de los ciudadanos, creo que también nos ha hecho pensar y dejarnos de pavadas y de buscar el punto y la coma para estar peleándonos y levantar un poquito la mirada. ¿Va a ser el mundo el mismo? No. ¿Va a ser demasiado distinto? Tampoco. Yo creo que va a haber rectificaciones de rumbos, va a haber análisis de los objetivos del hombre, del ser humano, de la familia y de los países. Y quizás esto, porque el miedo no es sonso. Y el susto, todos los que hayan analizado lo que pasa con un poquito de criterio, el julepe ha sido grande. Entonces creo que a veces el susto sirve para ver las cosas claras. Yo aspiro, porque esto además no va a tener un día final, como en las películas, the end, fin, se acabó. No, yo creo que va a ir incorporándose a las patologías que conocemos, la gripe, el sarampión, hay un regreso de la tuberculosis increíblemente en el mundo también, bueno, todas las pestes que nos van a acompañar. Pero va a ser incorporado a las alternativas negativas de la vida. Y entonces ahí yo creo que, por ejemplo, la desigualdad social frente a la asistencia médica. Hay países donde no hay seguro médico. En Estados Unidos no hay un seguro médico y yo creo que va a tener que asumir que la salud es algo más que poder contratar un servicio de salud privado. En los países donde eso está cubierto, va a haber que mejorar. Es decir, que ir a la prepaga, como dicen ustedes,
a quienes contratan privadamente, e ir al hospital sea lo mismo, que no haya la más mínima diferencia. Eso es un análisis que todos tendremos que hacer. La valorización del trabajo, ahora que ha habido, repito, en nuestro país una enorme cantidad de gente que tuvo que irse al seguro y en el seguro recibe el 70% del salario, esa va a estar deseosa de volver y seguramente va a cuidar más el trabajo de la misma manera que el empresario va a cuidar más la economía de la empresa, el salario, y le va a reclamar al gobierno que no moleste mucho, que moleste lo menos posible para que uno pueda producir y después pagar los impuestos. Creo que sector por sector cada uno va a hacer análisis y un examen de conciencia, diríamos los jesuitas, o los de origen jesuita, unos ejercicios espirituales. Y la parte más difícil de los ejercicios, que duran una semana, es el primer día, que es examen de conciencia. Y cuando uno lo hace en silencio y solo, y lo hace sinceramente, sirve. Bueno, sin pretender incorporar cosas religiosas, no sea que en mi país, que siempre están muy cuidadosos del famoso laicismo, que no es lo mismo que laicidad, me parece que un análisis introspectivo, y habiendo legisladores aquí presentes, no me meto en cuestiones políticas argentinas, por supuesto, pero ambientar eso, ambientar que haya grupos de reflexión, bajarnos de nuestra soberbia política, que todos los que tuvimos o tienen un cachito de poder siempre nos está acechando, y volvernos más abiertos a lo que nuestros votantes nos piden, y entre colegas decir, che, dejémonos de jorobar, vamos a buscar 3, 4 denominadores nacionales argentinos. La descentralización en la Argentina, la diferencia con las provincias. Nosotros como artiguistas sabemos la diferencia que tuvimos y tenemos con Buenos Aires, pero ¿qué pasa en Santiago del Estero? ¿Qué pasa en Catamarca? ¿Qué pasa en los extremos últimos contra Bolivia, comparado con lo que es la vida en Buenos Aires, la ciudad y la provincia? No sé, creo que causas grandes unen a la gente de buena voluntad. No todos van a aceptarlas, pero grandes mayorías que no dependan del voto por fulano o mengano, sino ponernos al hombro a la República Argentina y al Uruguay, en las dimensiones correspondientes. Pero de Buenos Aires para el sur hasta Tierra del Fuego, si habrá cosas para pensar e imaginar de desarrollo, para que vengan 1 millón de inmigrantes de nuevo, para que nuestros valores, que son los de nuestros abuelos inmigrantes, sean los que impulsen la recuperación. En nuestros países, el Uruguay y la Argentina, en su proporción, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, tuvieron su gran momento porque vinieron todos los que en el mundo buscaban un lugar, italianos y gallegos fundamentalmente, pero después libaneses, armenios, judíos, Centro Europa, bueno, de todo el mundo, y es el gran momento porque ahí el que venía a buscar su lugar en el mundo, si había que trabajar 12 horas, trabajaba, ahorraba y pensaba que el hijo iba a estar mejor que el padre, y así fue. Ya no es así. Y entonces a veces nos ponemos medio bravos con la emigración, y yo cuando veo en Montevideo trabajando de enfermeros a quienes son médicos en Colombia, en Cuba, y les digo, encuentren su lugar acá, gracias por haber venido. Contagien a los orientales, que a veces somos un poco remolones, contagienlos de entusiasmo, de que el mañana puede ser mejor, pero no va a serlo, vamos a hacer mejor. No sé, no me pongo demasiado filosófico, optimista, pero optimista hay que ser con unas prevenciones acerca de un excesivo entusiasmo.
¿Alguna pregunta más? Ok, Lidia. Micrófono ahí. Hola, presidente. Buenas tardes o buenos días. No sé si usted almorzó, pero nosotros... Sí, poco, pero almorcé. Para nosotros es buenas tardes, entonces. Bueno, soy Lidia Azcárate, diputada de la Nación por la Unión Cívica Radical, integrante del interbloque Juntos para el Cambio. Por supuesto, comparto absolutamente todo lo que usted ha dicho. Es más, es lo que venimos manifestando en el Congreso a través del interbloque, en la presentación permanente de proyectos que tienen que ver con la activación de la economía, donde no se nos está escuchando de la misma forma que sí se nos escuchó cuando hablamos del tema de salud. O sea, hay una clara diferencia entre nuestro aporte recibido cuando fue la cuestión de salud a lo que es realmente el tema de los proyectos. Y tenemos una cantidad de proyectos, más de 500 proyectos parados que tienen que ver con las pymes, con las micropymes, con la agroexportación, en fin. La pregunta va dirigida puntualmente a un tema que sí me interesa, porque si queremos lograr los cambios que necesitamos en la Argentina para que no se nos produzcan estas marchas atrás, ese cambio, a mi punto, a mi forma de ver, solo se consigue cuando cambiamos las estructuras. Y cambiar la estructura cultural en la Argentina requiere de una herramienta vital, que es la educación. Particularmente la educación universitaria, de la cual soy una egresada y una ferviente participante en la gestión universitaria. No estoy visibilizando claramente si se ha tomado conciencia, tanto en nuestro país, en particular en nuestro país, porque se está incrementando la grieta entre las distintas zonas con las conectividades, particularmente en nuestro país, pero también a nivel mundial, si es que se ha tomado conciencia, si están preparados los docentes, si está tomando el mundo la posibilidad de hacer los cambios que realmente requiere la educación, o están dejando de vuelta un instrumento que es realmente un instrumento superador de cambio como un elemento de pasamos de curso, pasamos de grado, seguimos con las carreras tradicionales, seguimos igual que siempre, como una forma de cumplir simplemente. Gracias, presidente, lo admiro, le debo decir. En los años 70 del siglo XIX, coincidieron en Estados Unidos Domingo Sarmiento y José Pedro Varela, y fueron los dos que trajeron a nuestros países la reforma educativa. Nosotros sostenemos que si el Uruguay tiene alguna característica propia y buena, de concordia y de paz, fue por la escuela laica popular gratuita y obligatoria desde 1875 y una organización de partidos que propugnaban a la integración vertical de la sociedad. Yo creo que, visto desde afuera, ¿no es cierto? Y sabiendo que compartimos, por supuesto, esta preocupación, a mí me parece que a veces los sistemas educativos están un poco anclados en el pasado. Comencemos por la enseñanza de primaria, que en el Uruguay es la mejor. La enseñanza pública de primaria es tan buena como cualquier enseñanza pública privada. El niño tiene que ser educado dentro de una circunstancia nacional. Y eso, aunque la palabra no sea muy de moda, implica inculcar patriotismo, amor a su tierra, no el amor excluyente y que lo nuestro es mejor que lo demás, pero sí el arraigo y el afincamiento a lo que es la
identidad nacional de la Argentina o del Uruguay. Luego, en la enseñanza secundaria es donde más tenemos problemas nosotros. Fíjense ustedes que en un país que tenía fama de tener un sistema educativo muy sólido, en liceo hay un 40% de chicos que se van de la enseñanza. Eso es terrible, es una sangría. Y se van porque no es interesante, porque no es atractiva la educación. A veces, y en esto no vamos a generalizar, pero nosotros tenemos un instituto de profesores que forma a los profesores de la enseñanza pública y también para la privada, que yo creo que las técnicas de enseñanza tienen que ser más entretenidas, tienen que hacer que el muchacho y la chica se enganchen, diríamos en un término, usando un término muy poco académico, que tengan ganas, que se le despierte la curiosidad. Esto se ha hecho a niveles experimentales y minoritarios. Tenemos organizaciones del Estado que se dedican a los jóvenes científicos y hay un espacio ciencia en una organización que se llama el Laboratorio de Análisis Tecnológicos del Uruguay, el LATU, donde el espacio ciencia procura que los chicos se entusiasmen con la ciencia. Pero son selecciones minoritarias. Es mejor que nada, pero yo creo que aquello de repetir y repetir y repetir, como en una partitura de teatro, lo que el libro dice o el maestro enseña, amortigua la capacidad de interesarse, y creo que las técnicas hoy día, el Uruguay, por ejemplo, intentó, y fue un intento digno de encomio, que en el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se distribuyó una computadora llamada la Ceibalita, o Ceibo, que es igual que el de Argentina, el árbol nacional y la flor nacional, y 400.000 chicos tienen ahora esa pequeña computadora. Pero claro, lo que natura non da, computadora non presta. Quizás se le puso en las manos al chico una herramienta, pero no se utilizó a fondo, e incluso muchas veces se usa para ver cosas que no deben ver los chicos. Pero por ese lado va, es decir, en Internet, y hablo para secundaria, nuestro país está pensando en tener al profesor que no duerme, el profesor que no se cansa. Y yo, apretando las teclas correspondientes, puedo tener la clase de física de segundo de liceo. Bueno, eso por supuesto va a depender en última instancia de que el niño, el muchacho o sus padres lo interesen para apretar las teclas. En definitiva, la decisión última es de la persona y a veces del grupo familiar, pero que el que quiera mejorar no esté privado de las más modernas tecnologías para acceder al conocimiento. Y hablo de mi país, volver a las notas. Yo sé que los chicos no van a estar muy contentos, pero el carnet de notas era para nosotros, que era semanal además, era el momento crucial. ¿Cuándo lo muestro? ¿Lo muestro el lunes de mañana, medio minuto antes de salir corriendo para el colegio? ¿O lo muestro el viernes cuando volví? Y dependía del clima. A veces se mostraba y a veces se escondía. Pero yo creo que la evaluación es un derecho, primero del niño, del joven, segundo del profesor, de ver cuán eficaz es. A veces nos olvidamos de eso. El profesor, un profesor vocacional, seguramente quiere ser eficaz, porque si no, va ahí y gasta 45 minutos en decir 4 cosas y después se va. Claro, la organización a veces es que ese profesor, para que le rinde a su trabajo, va a 4 liceos distintos que están repartidos dentro de la ciudad y muy lejanos, cuando lo razonable es que haga todas las horas en un liceo o en el que le quede más cerca. Pero las notas también son un derecho del profesor y debería ser un anhelo del profesor de ver cómo le va
en su tarea. Si siembra, a ver cuánto cosecha. Tercero, también del padre, de los encargados del niño, padre, madre, tutores, de ver si el niño realmente, porque si bien es gratuita la enseñanza, la mochila, los colores, los compases, todos los elementos y la ropa son caros. Y también hay un cuarto interesado en una educación más eficaz, que es el que pone el dinero, el que paga los impuestos. Porque cada niño repetidor es un gasto de más y generalmente evitable. En nuestro país, en los gobiernos últimos, se había apelado a algo que parecía muy bueno, pero es terrible, que es el pase social. Y entonces, como el chico estaba en un contexto de dificultad, bueno, se le deja pasar. Se le hacía un daño terrible. Queriéndosele hacer un bien, se le hacía un daño terrible. Porque después llegan, y en Facultad de Derecho, en la universidad a la que yo fui a la universidad pública y le agradezco siempre mi título a la universidad pública, hay escritos judiciales y escritos de abogados con falta de ortografía. El análisis de conocimientos previo a entrar a la educación gratuita de la enseñanza, ¿no tendría que ser un examen de ingreso? ¿O vamos a dejar pasando y que el profesor de Civil 1, que es lo primero que uno aprende, tiene que enseñarle a escribir correctamente? Entonces, excelencia es lo que hace falta. Me dirán, sí, bueno, pero el que está bien comido, bien dormido, un hogar formalmente organizado, sí, por supuesto, y tenemos que tratar de que el que tiene un hogar mal formado o está con carencias y no esté bien alimentado, tenga eso. Pero la excelencia es lo que va a hacer salir adelante a la sociedad a través de la mejor educación. Si usted nos puede contar un poco la experiencia del proceso político de armado de una coalición en Uruguay que llevó a la presidencia a la calle Pou. Esa por lo menos es mi pregunta, si nos puede comentar un poco cómo fue el proceso político. Y no sé si Juan Manuel Agüero de la Fundación Naumann quiere hacer otra pregunta. Así vamos ganando tiempo con dos preguntas juntas. Bueno, dos por el precio de una. Juan Manuel. Bueno, sí, muchas gracias, presidente. Gracias por su tiempo y también sus reflexiones. Y especialmente quiero aprovechar ahora los minutos para también agradecer a todos los presentes, todos diputados, senadores, bueno, gente, intendentes. Realmente para nosotros es muy importante que hayan tenido la voluntad de estar presentes de manera real. Digamos, nosotros aquí realmente lo apreciamos mucho. Presidente, de la misma forma que José Guillermo preguntó, ¿cómo se ha llegado a la coalición de gobierno y cuáles serían para usted los elementos más importantes que se deben tener a la hora de grandes acuerdos nacionales? Sí, primero recordarles que el Uruguay, por ser tan pequeño, es un país de organización unitaria. Tenemos una descentralización territorial de lo que llamamos departamentos, donde hay intendentes que vienen a ser una especie de pequeños gobernadores de las 19 circunscripciones. Justamente ahora en septiembre se va a proceder a elegir las intendencias. La última constitución, la última reforma de la constitución, introdujo el sistema de segunda vuelta. Segunda vuelta distinta a la de ustedes, porque para ganar en primera vuelta hay que tener el 50% más uno, que es, con todo respeto, lo lógico, no el 40%. Y luego, entre los dos primeros, se juega el bueno, como diríamos en términos de truco. En el Uruguay no ha habido mayoría parlamentaria frecuentemente, absolutas me refiero. Que yo me acuerdo, en el año 66, o sea, en la prehistoria,
fue la última vez que hubo una mayoría parlamentaria absoluta del Partido Colorado. Después pasó todo lo que pasó, retomamos en el año 85, no había mayoría del Partido Colorado, todavía las elecciones eran con ley de lemas, o sea que no había segunda vuelta. A mí me tocó también no tener mayoría. Y hemos buscado, normalmente era entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que más allá de que en el siglo XIX nos matábamos entusiastamente, en el siglo XX los avances del país han sido las coincidencias entre los dos partidos fundacionales, que tienen 183 años de vida, o sea que son un partido bastante veterano, pero se mantienen jóvenes. Ahí había distinta tensión interna, distinta adhesión a la coalición. ¿Por qué? Y bueno, porque como la rivalidad era blancos y colorados, hubo un colorado que estuvo muy sincero cuando se negó a participar en la coalición que yo quise organizar y que funcionó el primer año. Dijo, no, que nada de coalición con los blancos, porque ellos son muy antiblancos. No, porque si le va bien a la coalición es a favor de la calle y su partido. Bueno, más allá de este muy empírico y realista razonamiento, cuando se produce la reforma constitucional, la primera vuelta en octubre elige el Parlamento y a todos los candidatos a presidente, pero el Parlamento queda fijo ahí. En la segunda vuelta es solo las dos fórmulas presidenciales, la 1 y la 2, primera y segunda. Esto ha provocado que se establezca en el Uruguay un nuevo bipartidismo. Durante 160 años fue blancos y colorados. El avance de las agrupaciones de izquierda que se formalizaron como, no es un partido, es una coalición permanente, pero se le notan los puntos de sutura, porque entre comunistas y socialistas no hay demasiado afecto, y entre tupamaros y izquierda democrática no hay demasiado afecto, pero bueno, votan juntos y han constituido la fuerza que se llama Frente Amplio, que no es un partido político, es una coalición que ya tiene 30 años, o sea, prácticamente es un partido. Y entonces se produce necesariamente una polarización distinta. Si en la primera vuelta queda primero un colorado o queda primero un blanco, casi no digo automáticamente, por suerte, porque después las cifras nunca dan por las sumas y las restas, pero generalmente se constituye un grupo alrededor de las fuerzas tradicionales y el Frente Amplio. Esto se provocó en el año 99. Fíjense qué peculiar. En el año 99 el Frente tiene mayoría en la primera vuelta y atrás el doctor Valle y atrás yo. Yo comí cola ese año. Bueno, para la segunda vuelta hicimos un acuerdo con el doctor Valle y ganó el doctor Valle. O sea que el segundo pasó a primero. Y la lógica es que eligiendo ya concretamente un presidente, a nosotros nos parecía que era más presidente el doctor Valle que el doctor Vázquez, serenamente. Después el Frente Amplio ganó en primera vuelta y segunda vuelta, pero sin mayores sustos y con mayoría parlamentaria, es decir, 15 años con el poder absoluto, institucional, pero absoluto. Cuando Lacalle Pou pierde con Vázquez en el año 14, se va para su casa y planifica 5 años de tarea, pero lo planifica en eso el que lo hereda no lo hurta, ¿no? Yo tengo la manía de las cronologías y en esta semana hago esto, en la otra, y él tenía en su despacho del Senado en un pizarrón, que ahora son blancos los pizarrones, y ahí estaba marcado, pero prácticamente al día lo que iba a ir haciendo. Y este individuo con una paciencia y un fervor y unas ganas, armó todo y antes de las elecciones internas de los partidos, donde se eligen los candidatos, ya hablaba de que iba a preconizar o a promover una coalición, porque sabía que se iba a producir ese nuevo bipolaridad, bipartidismo, dos polos distintos de opinión,
Él aspiraba a ser el titular de uno de los polos y ya desde entonces, por aquello de que el que avisa no traiciona, siempre habló de una coalición de partidos. Es decir, incluyendo algo más que blancos y colorados, porque aparecieron, hace ya unas cuantas elecciones que hay partido independiente, apareció un partido ecologista, que sacó un diputado, pero a veces un diputado vale un ciento, y apareció Cabildo Abierto, un partido alrededor del antiguo comandante jefe del ejército, y entonces la calle Pou, con mucha sabiduría, decía, en la interna vamos a hacer, si ganamos la interna, una coalición. Cuando va octubre vamos a hacer una coalición de todos los partidos. Cuando antes del día de la dilucidación del balotaje, juntó a todos estos, juntó al Partido Independiente, al Partido de la Gente, a Cabildo Abierto, a blancos y a colorados, y los invitó a formalizar mediante un documento la voluntad de coalición. Es decir, que en cierto sentido se plebiscitó la coalición. Es decir, los que votaban a la calle Pou sabían que él iba hacia esta coalición. La podía haber hecho al día siguiente de ganar la segunda vuelta. Pero para mí tuvo la inteligencia y la picardía desde el primer día de decir, acá estamos los que vamos a, si nos toca la presidencia, acompañar al presidente de la República. Y entonces, por primera vez en la historia del país, hay 5 partidos comprometidos con la gestión, integran el gabinete. No ha sido fácil, siempre hay alguno que rompe el chiquero, pero bueno, está en parte de la libertad. El legislador es, una vez que se sienta en la banca, es un bicho, no es fácil. Bueno, yo he sido legislador unas cuantas veces. Acomodado sobre el recado, es un jefe el tipo, ¿no? O la señora. Pero se ha ido llevando a cabo. Pero la gran fuerza es, yo la plebiscité. Yo no lo sorprendí. Ustedes sabían que si me votaban a mí, y creo que fue el diferencial, porque la elección, en la segunda vuelta, se resolvió por un poquito más de un 1%, 30.000 votos de diferencia. Y hay otra cosa para elogiar a mi país que me encanta. El domingo de que se corría el bueno, la carrera final, se sabía que el partido, que la calle Pou iba a ganar, pero el contrincante no hizo lo que era normal en las costumbres nuestras, que es reconocer y ir a saludar al que gana. Eso es parte de nuestra civilización, aunque no se puedan ver, van y saludan porque creen que es lo que corresponde. Entonces tuvimos que esperar 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes se supo. Esos 4 días en que no había gobierno cierto, en el país no hubo una manifestación, no hubo una pelea, no hubo una discusión. Todo el mundo siguió en su vida normal, menos los que tomamos con un jabón número 1, porque hasta que no caiga la taba no sabemos de qué lado cae. Y el viernes se supo y se festejó. En vez de haber festejado el lunes anterior, se festejó el viernes. Pero en el país no pasó nada. Nadie reclamó, nadie dijo, vamos a forzar a la Corte Electoral, vamos a hacer una manifestación en la puerta. Hubo un acatamiento que realmente nos enorgullece al funcionamiento. Y entonces la coalición actual tiene esa base de haber sido plebiscitada, va funcionando, claro, van 100 y pocos días de gobierno, pero pasó la prueba de una ley de urgente consideración. Nosotros tenemos un instituto constitucional que es algún proyecto de ley, el presidente le pone el título de urgente consideración, no es que los temas sean urgentes, sino que tiene plazos fijos para ser aprobada. 45 días la Cámara, 45 el Senado. Si la Cámara no la considera, queda aprobada. Se invierte la carga de la prueba. Y si el Senado no la quiere considerar, queda aprobada. Bueno, funcionó bastante bien la famosa coalición de gobierno. Yo la veo sólida hasta donde en la vida política, después cuando empiece a acercarse el momento, van a empezar los perfiles.
Esto está incluido en el precio, pero creo que ha sido eficaz y ahora viene el presupuesto, que no es fácil. Se tomó el gobierno con un 6% de déficit de las cuentas fiscales sobre el PBI, que para nuestro país es una barbaridad. A mí me tocó cuando el 89, el 7% de déficit. También les digo que a los 2 años hubo superávit, ¿no? Ahora, no me pregunten con qué coraje apretamos, pero apretamos y salimos adelante. Bueno, ese es el tema de las coaliciones. Se va a entrar en esa civilización porque, repito, el hecho de que el bueno se corra entre dos, generalmente va a ser el Frente Amplio y el otro. Hubiera sido pintoresco en el 99, que fue la primera vez que se utilizó este mecanismo, que en vez de yo salir tercero hubiera salido segundo. Y entonces hubiera sido interesante ver cómo se acomodaban los votos entre Lacalle y Valle, que según la gente era pan con pan, porque éramos bastante parecidos. A pesar de que nuestra familia, la familia Herrera, la de mi madre, hace 150 años que se opone a la familia Valle, pero con los cuales tenemos siempre una muy buena relación patriótica. ¿Listo? Gracias, presidente. Y a mis colegas de oficio y a todos ustedes, gracias. Un saludo especial, José Guillermo, a ti. Siempre estás tan entusiasta en estas cosas que creo que sirven. Y vamos a anotar en la idea de Foro de San Pablo y Puebla, porque puede ser ayudar a cobrar conciencia de que es realmente una organización que le tenemos que tener un poco de cuidado. Bueno, muchas gracias, presidente. No sé, Lars, si lo querés despedir, Richter. Nuestro sí, colega. muchas gracias, presidente. En el nombre de la Fundación Naumann también fue un placer. Gracias para su discurso muy claro, muy profundo. Gracias para sus comentarios y para su tiempo. Y espero que nos veamos muy pronto y si es posible físicamente puede ser en Montevideo o en Buenos Aires. Muy bien, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.